Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a viernes 14 de abril y el cuerpo lo sabe. Y hoy va a ser un vídeo cortito porque no da tiempo a mucho más, donde vamos a hablar de Starbucks y sus fundamentales, Zinc como la otra naviera, también vamos a ver Tesla como la americana, Bankinter que está en un momento muy dulce, Inditex también está en un momento muy dulce, pero hay que avisar de los riesgos y lo cara que está, y Farmamar que hace tiempo que no la traemos. Y bueno, pues ya sabéis, vamos a empezar con el vídeo, pero antes, si os apetece, suscribiros al canal y activar la campanita. Y como no, si os ha gustado el vídeo y queréis agradecerlo, qué mejor manera que hacerlo con un like. Otra forma, si os apetece uniros al canal, pues ya sabéis, hay tres modalidades y lo podéis hacer pinchando el botón aquí abajo a la izquierda, al lado del logotipo de bolsa, el botoncito que pone unirme. También lo tenéis en la descripción del vídeo, el primer enlace. Y para los miembros del canal, para que os lleguen las notificaciones de los vídeos que tenéis totalmente gratuitos, sin publicidad y con 24 horas de antelación, tenéis que ir al móvil y activar las notificaciones. En opciones hay un apartado que pone permitir notificaciones, ¿vale? Tenéis que activar las notificaciones de YouTube y luego en el móvil que se permitan esas notificaciones. Así os llegarán. No es cuestión del vídeo, no es cuestión del canal, es cuestión de las opciones de seguridad de vuestro móvil. Bueno, empezamos ya con el Starbucks, que nos la pide nuestro miembro y amigo Joaquín. Bueno, pues sí, está en un momento bastante alcista en el medio plazo, donde rebota con claridad en el nivel del 50% de Fibonacci, supera con creces el 61,8, se va parando, mínimos crecientes, máximos crecientes, y bueno, empieza ya a notarse una divergencia alcista, tanto en el MAC como en el RSI, y esto es el técnico. Hasta aquí podemos llegar, ¿no? Luego aparte, bueno, pues vemos unas medias que se están estrechando por encima de la media de 200 sesiones, algo muy bueno, muy bonito, donde el precio, bueno, pues está ahí acompañando y podría ir acompañado de un movimiento alcista para atacar los máximos, ¿no? Que estaríamos hablando de 28 dólares. Aparte del dividendo, que vemos que es un dividendo que empezó siendo muy generoso, porque la verdad que el histórico de dividendo de esta empresa es muy pobre. Tenemos aquí un dividendo justo en el 2019 y principio de 2020, muy pobre, 5 céntimos. Y luego cuando alcanza el máximo, ya a mediados de 2021, cuando empieza a haber una demanda gigantesca de productos y no hay barcos para tanta demanda de producto, bueno, pues empieza a subir el dividendo de forma clara, donde alcanzamos en marzo del 2022 estos 2 euros por acción, que está bastante bien. También es cierto que es donde estábamos alcanzando prácticamente los máximos de la acción. Fijaros que es un dividendo de 2 euros frente a una cotización de 28, vamos a dejarlo ahí, pues estaríamos hablando de en torno a un 7% trimestral, que no está nada mal, ¿eh? Luego teníamos 1,65, 1,65, 1,20 y 0,60 en febrero del 2023, con lo cual vemos que el dividendo está cayendo en picado. Bien, vamos con los fundamentales, que se los prometía Joaquín. Para ver los fundamentales, yo por ejemplo, cuando se trata de empresas extranjeras, por no tener que traducir directamente todos los informes financieros trimestre a trimestre, bueno, pues me gusta hacer un resumen como páginas, por ejemplo, como Investing, ¿no? Y aquí tenemos pues un resumen que podemos poner trimestral o anual. Lo vamos a ver los dos. En cuanto al trimestre, a los 4 trimestres del 2022, bueno, vemos claramente un crecimiento en número de ventas, donde alcanza el máximo en el primer semestre del 2022 y ahora va bajando y en el último trimestre ha bajado por debajo de los 300 millones de dólares. Muy bien, bueno, pues un comportamiento normal, ¿no? Donde ya veíamos con Zinc que las ventas estaban cayendo en picado y luego las vamos a comparar. ¿Por qué? Porque ya no hay una demanda tan gigantesca como había a principios del 2021 y 2022, con lo cual se está regularizando. Y eso es un problema para las navieras y lo vamos a comentar después. En cuanto a los datos, bueno, pues ya vemos como el resultado de explotación es muy bueno, los ingresos, el beneficio neto, poco más que comentar. El negocio va viento en popa o iba hasta este momento viento en popa. Vemos también pues como el dividendo por acción ha caído bastante desde el 1,65 que comenzaba este año hasta el 0,60 en el cual pagó en el último trimestre del 2022. Vamos a ver ahora anual. Y vemos también como en el 2019 tampoco era un año, porque fijaros que en el 2019 qué precio estábamos teniendo desde el 2016, la tremenda caída que sufrió esta acción tocando mínimos en 1,10 dólares. Y bueno, luego
pues remonta bastante bien en el 2018 hasta los 10 dólares, que se dice pronto, ¿verdad? Pero también es cierto que viene de unos precios altísimos, fijaros de lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de casi 100 dólares por acción y llega a tocar $1. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones, son extremadamente peligrosas. En tan solo 3 años multiplica prácticamente por 10 su valor en bolsa, cae con fuerza, intenta remontar y luego ya vuelve otra vez lo de la pandemia a tocar los 2,70 €, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, fijaros dónde estamos, 2018-2019, con precios máximos de 10 dólares y medio. Bueno, pues viendo los resultados, vemos como en esas fechas, 2019, tenía unos ingresos totales de 821 millones y lo peor fue en el 2020, lógicamente con la pandemia, que bajó de los 700 millones, de ahí esos precios tan baratos. Vuelve a retomar las ventas y fijaros, tampoco hay una diferencia abismal, estamos hablando de menos del doble que en el 2019. Sin embargo, lo que es la capitalización se disparó hasta los 28 dólares, con lo cual estamos viendo que estos precios de aquí, baratos no son. Y ahora los vamos a comentar, con paciencia, tranquilidad. Entonces vamos a ver dónde tenemos el resultado neto atribuido a esta empresa. A ver que lo encuentre. Gastos, beneficio bruto, ingresos, resultado, resultado atribuido al grupo, beneficio por acción del periodo. Estamos hablando de un beneficio con pérdidas en el 2019, un beneficio pobrísimo en el 2020 y luego ya pasamos a un máximo de 6,71 por acción y 5,52 en el 2020. Como vemos, está cayendo el beneficio neto de la empresa y eso es muy peligroso, ¿vale? Aquí, en cuanto a lo que es la operativa del balance, cuenta de resultados, vamos a ver, por ejemplo, el flujo de caja. Perdón, el flujo de caja no, el balance, que me estaba yo confundiendo. Aquí tenemos total de activos. Vemos también cómo hay, bueno, lo voy a poner anual porque el trimestral no nos importa muchísimo. Vemos cómo hay una subida brutal del total de activos corrientes, ¿vale? Corrientes significan los 12 últimos meses y vemos cómo hay un máximo en el 2021 y bueno, en el 2022 está bastante bien, duplica a los del 2019 donde no estaban mal. Con lo cual vemos que el total de activos a 2022 estamos hablando de 3.433 millones. En cuanto al total de pasivo corriente, fijaros que tampoco tiene un pasivo corriente tan brutal como para hacernos pensar que hay ciertos problemas de solvencia. Estamos hablando que anualmente, el máximo fue en el 2019, tiene un pasivo corriente, es decir, deuda a pagar en los próximos 12 meses de 311 millones y 282 en el 2022, con lo cual no es absolutamente ninguna barbaridad. Y el total de activos, fijaros, anualmente pues multiplican por 6 o 7 el pasivo que hay que pagar en los siguientes 12 meses. Con lo cual, el grado de solvencia es bastante bueno. Para ver el grado de solvencia nos vamos a los ratios. Y aquí en los ratios podemos ver, bueno, pues diferentes datos como puede ser ratio precio-unidad, todos estos que nos interesan, pero no es tan bueno como el ratio de solvencia. Vamos a ver dónde lo tenemos. Y bueno, pues aquí tenemos ratio de solvencia 1,78. No está mal. No está mal. No es una empresa altamente endeudada, pero tampoco es una empresa altamente solvente. Está dentro de la media. Normalita, un poquito por encima de la media del sector. Esta columna de aquí es la media del sector. Vemos que el ratio de solvencia es algo mayor que la media del sector. ¿Y a qué se debe esto? Porque la deuda de largo plazo dividido entre el total de los fondos propios es menos de la mitad de la media del sector, con lo cual quiere decir que está bastante bien. Total deuda, total fondos propios. Esa relación también es la mitad que la media del sector, con lo cual estamos hablando de una empresa que seguramente no tendrá absolutamente ningún problema para pagar sus deudas en ningún punto. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Y ahora pasamos ya a la siguiente página, donde vemos cuál es la capitalización de la empresa. 2.270 millones. Esto es lo que hay que tener en cuenta. 2.270 millones de dólares para una empresa a estos precios de aquí es muy bajo. Estamos hablando de un PER de 3 y poco. Pero
yo siempre os comento una cosita. El PER no es más que un número, sin unidades. Es la división entre dos números que sí tienen unidades, que son los dólares o los euros. Bien, el PER por sí solo no nos dice nada. ¿Por qué? Porque la evolución del PER en los últimos años es brutal. Estamos hablando de un PER... A ver dónde lo tengo. Bueno, aquí no aparece, pero el PER en los últimos años pasa, por ejemplo, de 88 veces en el 2019 y 2020 a tan solo un 4 en el ejercicio 2022. Con lo cual, no es un dato a tener en cuenta. Es decir, que no está diciendo esto, que la capitalización de esta empresa podría bajar mucho. ¿Vale? Por eso siempre os aconsejo que tengáis mucho cuidado y tener siempre un take profit, por si las moscas. Por si las moscas. Y por último, tenemos esta gráfica ya desde el 2018, donde, bueno, tenemos bastantes balances y uno de ellos, por ejemplo, es el resultado neto, el margen neto, que es la línea verde, y el margen de operación, que es la línea amarilla. Fijaros la evolución que tiene esta empresa. Ha tenido un 2021-2022 muy bueno, pero ¿qué se prevé en el 2023 los expertos? Bueno, pues una bajada de todos los márgenes. Una recuperación a partir del 2025. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué los expertos piensan en esto? Primero, hay una inflación disparada, gracias en mucha medida al transporte, a la falta de transporte de todas esas mercancías, haciendo que se eleve muchísimo el precio. Las navieras se han visto muy beneficiadas, pero ese problema seguramente en el 2023 se va a corregir con fuerza. Y no vamos a tener ese problema hasta el siguiente ciclo positivo, que será más allá del 2026. Pero además el tema de Taiwán a mí me preocupa muchísimo, sobre todo en este sector. Mucho. El problema de Taiwán es algo muy grave y todo parece ser que apunta a, bueno, pues un conflicto. ¿De qué intensidad? Pues no lo sabe nadie. Tampoco había muchos expertos que pensaban que la guerra de Ucrania fuese a suceder, excepto unos pocos locos, y al final acertaron. Así que ese es un punto que a mí me preocupa mucho, tanto para Zing como para Starbucks, ¿vale? Hay que tener en cuenta lo de Taiwán. ¿Qué necesitan estas dos empresas para seguir creciendo? Bueno, pues una paz duradera primero en Taiwán y luego una activación y una apertura económica de China. Eso le daría una fuerza brutal a estas dos empresas, ¿vale? Pero, como dicen los expertos, el 2023 va a ser un año bastante malo para estas dos empresas. Así que mi recomendación en Starbucks es la siguiente. Por técnico, no dice gran cosa, significa que es alcista en el medio y en el corto plazo, pero por los fundamentales yo diría que hay que tener muchísima precaución. Solvente, con buenos ingresos 2021 y 2022, pero se prevé un 2023 bastante malo. Así que siempre hay que tener un buen take profit. Y a la mínima duda, salir por patas, ¿de acuerdo? Zing, pues lo mismo, lo que pasa es que Zing pues ha sufrido bastante más. ¿Por qué? Bueno, pues que se ha dedicado a entregar un dividendo a lo bruto. Estamos hablando de un dividendo que pasó de 17 dólares, a ver si lo encuentro, es este de aquí, 17 dólares por acción cuando estaba cotizando a poco más de 42. Fijaros lo que estamos hablando, ¿eh? Y es el dividendo de un trimestre, algo extraordinario. Pero tampoco nos quedamos cortos, ¿eh? 2,85 para una empresa que se pudo haber comprado a 14 dólares, estamos hablando pues de muchísimo dinero. Estamos hablando de un 20% de dividendo trimestral. Paga 4,75, 2,95 y el último 6,40, que también es un dividendo extraordinario que responde a los ingresos del 2022. Pero lo dicho, también sus ingresos han crecido un pelín, pero sus beneficios, bueno, pues han caído bastante, sobre todo en el último trimestre del 2022 y se espera en 2023 también pues bastante flojo. ¿Por qué caen los beneficios aumentando los ingresos? Porque, bueno, esta es una naviera que lo que hace es alquilar los barcos, no se dedica directamente al transporte. Pero el problema es que transporta o alquila más barcos para transportar más materia, pero lo hace a un precio bastante más bajo. Por lo tanto, tiene menos rendimiento económico. Con lo cual, exactamente el mismo caso que Starbucks, pero esta está un pelín más barata. Un pelín más barata. Pero tampoco está en unos precios para tirar cohetes, 20 dólares por acción, lo cual barata tampoco está. Fijaros ahora como el precio, me preguntaba el otro día alguien que vaya subida que había tenido una vez que ha tocado la media de 20 sesiones, sube después de entregar el dividendo, sube con fuerza y se está parando ahora mismo en el 38,2 de Fibonacci con dos velas de rechazo al precio. Veremos
tocará una corrección, que no significará que se ponga bajista, todo lo contrario, mientras mantenga esta línea de tendencia alcista, todo seguirá estando muy bien. Ambas empresas son muy buenas por dividendo. Si entregan dividendo, ojo, porque solo entregan dividendo cuando la cosa va bien, ¿vale? Cuando la cosa va mal deja de entregar dividendo, pero cuando la cosa va mal e identificamos que se está empezando a terminar para comenzar una nueva onda alcista en cuanto al transporte de mercancías, bueno, pues será el momento de incorporarnos a esta acción y disfrutar unos dividendos increíbles. Pero ahora mismo yo creo, desde mi punto de vista, que no es momento para arriesgarse ni con Tracin ni con Starbucks. Vamos ahora con Tesla en el Nasdaq, donde bueno, vemos esa tendencia bajista en el muy corto plazo, donde queda por determinar un mínimo y en esta estructura podría formar dos cosas. Si forma otro mínimo aquí en el suelo, que sería el 38.2 y forma un suelo creciente, estaríamos hablando de una triangulación de base plana, o si se queda en esta zona de aquí y vuelve a intentar a tocar la línea verde, estaría formando una triangulación simétrica mucho más fiable, lo cual es bastante extraño para Tesla porque la verdad que no está pasando por su mejor momento. Estamos hablando de una empresa que tiene buenos fundamentales, pero está perdiendo muchísimo ranking mundial. No sé cómo explicarlo. Tesla prometía más de lo que está dando, quizás. No solo se dedica a los coches eléctricos, por supuesto que no. Y no tiene por qué ser su principal fuente de ingresos ni su principal negocio. Pero sí está defraudando bastante en algunos sectores y eso a mí me escama. Por eso, si esto de aquí no se consolida como una triangulación simétrica para romper el canal bajista, aunque sea solo un poquito, que por cierto ahora el canal bajista está dentro de esa zona del 50% de Fibonacci, podríamos ver un ataque a la parte inferior del canal bajista. Y una vez más, ya lo he dicho en varias ocasiones, hay que aprovechar estos movimientos donde en Tesla toca la parte baja del canal bajista, hay que aprovecharlos. ¿Por qué? Porque este movimiento de aquí, desde 104 hasta 215, es un movimiento del 100% de beneficio. Lo que pasa que el bosque no nos deja ver los árboles, ¿no? Donde vemos, bueno, pues este movimiento bajista a largo plazo dentro de un canal y parece que por ahora no hay que aprovechar. Sí hay que aprovechar estos movimientos si tocan la parte baja del canal bajista, porque fijaros, 100%, 80%, 70% de beneficio. Si aprovechamos esos movimientos, oye, pues no es mal negocio, no es mal negocio. Vamos con Bank Inter, donde voy a hacer un zoom a la zona y vemos cómo, bueno, pues se aleja del peligro, ¿no? Veíamos aquí esta pérdida del canal alcista por primera vez en 2 años y medio, que se dice pronto, y tuvo que ser por culpa de dos bancos, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con Bank Inter, ya lo decíamos en su momento. Todo esto es, bueno, pues exageraciones del mercado, donde si tú no tienes nada que ver, ahora si se te descubre que, bueno, pues que tienes un agujero pues en las cuentas, pues sí, ¿no? Pero si tú no tienes nada que ver con esos bancos y tú tienes unos fundamentales muy buenos y encima Europa dice que eres el mejor banco de España, el más solvente, bueno, qué miedo hay, ¿no? Lo que comentábamos en esta zona. Si aguanta este soporte de aquí, que antiguamente era los 5, no me acuerdo si eran 5,05 o algo así, bueno, pues ahora eran los 4,98 después del dividendo. Bien, pues veíamos este ataque bajista, se para en el soporte en este nivel de aquí, rebota, throwback, bueno, en este caso sería un pullback, y lo vuelve a intentar, quedándose a las puertas, al día siguiente duda muchísimo, al siguiente, fijaros, la siguiente vela, la de ayer, bueno, pues ya es dormido dentro del canal y esto nos da una buena confianza y fijaros hoy cómo ha respondido, pues con una subida bastante interesante y dentro del canal, 5,58. Con lo cual, Bank Inter ahora mismo está en un momento muy dulce, donde si duerme hoy viernes con estos niveles, por ahora nada que temer, ya veremos la semana que viene, pero por ahora nada que temer. Fijaros cómo la media de 50 sesiones ha cortado la baja a la de 100, pero no la de 200. Fijaros, tenemos que irnos hasta esta zona de aquí, donde ya había caído con fuerza a la parte baja del canal bajista, para encontrarnos con la misma situación, ¿vale? Y luego fijaros qué respuesta tuvo. Muy interesante, donde le costó, pero superó con creces el 50% del canal bajista, se fue el 75% y ahí estuvo poquito a poco hasta tocar otra vez el 100% o el tope del canal alcista. Doble techo y todo lo que nos vino hasta ahora. Con lo cual estamos prácticamente en la misma situación.
Los de Bankinter ahora mismo estáis de celebración porque no hay absolutamente nada que temer. Por ahora, ya veremos el lunes. Inditex también están de celebración porque poníamos estos niveles, ¿no?, de todo el impulso anterior, que estamos hablando, bueno, pues un impulso falso, porque son de los que no me gustan a mí marcar, porque no hay ninguna corrección hasta el 61.8, pero bueno, sigue siendo un impulso alcista prácticamente impecable, donde vemos que el precio va por la media de 20 sesiones, toquecito la de 50 y otra vez para arriba. Rompe con creces el impulso alcista anterior. Rompe con creces esta zona de aquí, que es donde estaba el gap antiguo. Estamos hablando del final de 2021. Fijaros si ha pasado tiempo de este gap, pero es un gap donde, bueno, pues el volumen tampoco es para tirar cohetes, pero era algo más que la media normal, con lo cual iba a costar cerrarlo. Y fijaros, pues estamos hablando de prácticamente un año y medio. Lo cierra, vuelve a subir y ahora lo más normal es que intente buscar esta zona de aquí, de los 33 euros. Seguramente entre 33 y 32 es donde se parará el precio. Bueno, ¿qué hay que decir de Inditex? Bueno, pues una empresa maravillosa, prácticamente no tiene absolutamente ninguna deuda, tiene muchísima más caja que deuda, totalmente solvente, sin ninguna duda. Ha batido en el 2022 los beneficios, el récord de beneficios históricos con 4.150, 130 millones, una auténtica barbaridad. Pero es que ahora mismo capitaliza 96.000 millones. Es un PER 23. Un PER 23. Y bueno, pues alguien hace bastante tiempo me agradeció en este punto de aquí que le avisara con un doble techo sobre cuál era el futuro de Inditex. Y bueno, pues el futuro de Inditex era pues una corrección muy fuerte. Como mínimo le llevaría pues a la altura de este mínimo. Estaba formando una M, que ya sabéis que cuando forma una M y además confirma con varios toques al mismo nivel, bueno, pues las proyecciones bajistas indican esta altura hacia abajo, es decir, una zona entre 22 y 21 euros por acción. Y fijaros hasta dónde llegó, llegó hasta una zona de los 18 euros, ¿vale? Tampoco son precios lógicos para Inditex, pero hay un valor medio. Fijaros que Inditex se está comportando como una acción cíclica, donde, bueno, pues vemos movimientos que le llevan hasta los 32 y 33. Lógicamente, descontando por ajuste de dividendos, que si yo lo quito, vemos una situación muy parecida, pero con otros precios, donde veíamos 36 euros, que es una auténtica locura, porque aquí estábamos hablando menos de 3.000 millones de beneficio y capitalizando más de 100.000, o sea, una auténtica salvajada, ¿no? Y bueno, pues estas correcciones es donde hay que aprovecharlas, mantener el precio en 18, 20 euros de compra y luego cuando va hacia la zona 32, 33, pues venta segura. Sí, ya sé que está batiendo récord de ingresos, ya sé que está batiendo récord de beneficios, ya sé que no tiene deuda, pero es que es un PER 23, 25, un PER 33, auténticas salvajadas. Luego vienen las correcciones por la más mínima tontería que tardan sus años y perdemos la oportunidad de tener beneficios y luego recomprar a precios de auténtica risa, porque por dividendo no es, ¿vale? Vamos a ver el dividendo del 2022. Estamos hablando de 37 céntimos y 37 céntimos, es decir, vamos a redondear, 80 céntimos por acción. Y yo las he comprado al mejor precio posible, 18, ¿vale? Bueno, pues 80 céntimos dividido entre 18, a mí me sale un 4%. Es decir, aun comprando en el mejor precio histórico de los últimos, yo qué sé, 12 años, me llevo tan solo un 4%. Hemos visto acciones que pagan un dividendo mucho mejor, españolas, por ejemplo, Mafre, por poner un ejemplo tonto. O sea que Inditex por dividendo no es. No vamos a mantener las acciones 25 años en Inditex cuando vemos que el precio está rebotando una y otra vez con la zona 32-33 euros y luego cae pues a la zona, ya no voy a ponerme la mínima, hacia la zona de los 22 euros. Vamos a aprovechar los movimientos. Ya sé que puede tardar trimestres en caer, pero ya caerá. Así que Inditex ahora mismo se está acercando a los máximos donde es venta segura. Ahí ya cada cual 200. Y por último, Farmamar, marcábamos una zona de toque casi seguro con una probabilidad altísima después de esta ruptura sin precedentes del canal bajista, por así decirlo, sin precedentes, donde, bueno, pues nos marcaba que una vez perdido los 52 euros, perdón, cerrado el gap de los 58, no podía perder los 52 euros, al perder los 52 euros no podía perder bajo ninguna circunstancia los 46,
Y mirar, ¡pah! Y ya se está metiendo en la zona de los 42 hasta los 40 euros. ¿Vale? Es una zona segura de visita después de perder todos los valores técnicos en esta zona de aquí. ¿Es ahí donde se va a quedar? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que no. Por desgracia, yo creo que no. ¿Y por qué? Bueno, porque esto está demostrando unas debilidades increíbles. O sea, técnicamente está auténticamente en la cuerda floja. Parece que es una empresa que está perdiendo dinero. Y es todo lo contrario, es una empresa que está ganando muchísimo dinero. Pensar que son casi 50 millones de euros de beneficio cuando está invirtiendo el máximo en I+D, el máximo de la historia. Está invirtiendo una cantidad de pasta en I+D que no la ha repetido nunca. Así que fijaros si está teniendo beneficios, ¿vale? Claro, no estamos gastando mucha parte de los beneficios en investigaciones que la propia empresa está gestionando mal y no le saca provecho, porque lo de Applidin es una auténtica vergüenza, ¿vale? Sí, 10 millones al trimestre, vale, 10 millones al trimestre es una pasta. Es una pasta, no nos podemos gastar 30, 40 millones de euros en Applidin para luego no tener absolutamente ningún resultado. Y si lo tenemos, que será con otro estudio de Applidin, para la gente que está algo más débil, que ya pasa una enfermedad grave, y pues sí, pero ahí el negocio y la rentabilidad de Applidin, ¿cuál será? ¿Alguien lo sabe calcular? ¿Podrá pagar lo que ha valido todo el estudio de Applidin? Seguramente no lo pague en la historia. Así que rentabilidad prácticamente negativa. Con lo cual lo único que nos queda es Zepzelca, ¿vale? Porque Applidin, ya lo he dicho muchas veces, Applidin iba a ser el sustituto natural de Yondelis, donde ahora Yondelis ya va en picado, donde el primer trimestre del 2023 puede ser escandalosamente bajo, simplemente porque ya ha perdido pues la venta absoluta, se está vendiendo ahora por genéricos, con lo cual caen las ventas y encima hay que venderlo mucho más barato para competir con el genérico. Con lo cual los beneficios, los ingresos y los beneficios por Yondelis tenían que haberse sustituido por Applidin. La empresa lo ha hecho tan rematadamente mal, tan mal, ayudados también por muchos como Alemania y Estonia con la denuncia insólita, con ese recurso a esa denuncia insólita, que a ver si este año somos capaces de saber qué es lo que pasa con este asunto. Bueno, pues ahí es donde lo han matado. Este asunto ha sido terrible. Así que Zepzelca ahora va a ser el sustituto natural de Yondelis. Pero todavía le queda un par de años mínimo, ¿vale? Se está acelerando mucho. Si supiésemos algo más, si nos pudiesen dar una alegría más, bueno, pues sería un buen asunto. Y la última baza que nos queda para no tener un año horrible como este año 2023 sería cobrar, bueno, pues un hito por ventas de Zepzelca. ¿Dónde podría estar ese hito? Nadie lo sabe porque es secreto, ¿vale? Lo sabe Jazz y lo sabe la empresa y sería un delito informar sobre ese asunto. Podría estar en 750 millones de ventas de Zepzelca, que sería el siguiente punto de venta, ¿no? El siguiente hito a alcanzar podrían ser 750, con lo cual ahí nos salvaría, porque este año sí posiblemente se cumpla con creces, porque ya en el año 2022 casi rozó los 700 millones de ventas, con lo cual el 750 se podría hacer en el primer semestre sin ninguna dificultad. Si además estuviese el hito y además en vez de 25 millones de dólares fuesen 50, pues entonces sí podría salvarse el 2023. Sí podría salvarse. Pero ¿qué es lo posible también? Pues que el hito esté en 1.000 millones, con lo cual este año no se va a lograr, y que a lo mejor el hito se paga con 25 millones de dólares, con lo cual tampoco te salvaría el año. Así que el año 2023 va a ser bastante crudo, porque las probabilidades de que se cumpla ese hito pues pueden ser bastante bajas. Así que hay que aguantar mucho, tener mucha paciencia con Farmamar, pero mucha. Porque si se confirma que se está adelantando todos los estudios de Zepzelca, oye, pues a lo mejor tenemos un 2024 divertido, bastante divertido. Pero de aquí a allí, menuda travesía por el desierto. Bueno, pues al final he hablado más de la cuenta, que se me va el tiempo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Que paséis un buen fin de semana. Ya sabéis, si queréis suscribiros al canal y activar la campanita, estáis totalmente invitados. Si además queréis agradecerlo con un like, perfecto. Y si ya os queréis unir y formar parte de esta pequeña asociación que estamos formando en el canal, pues sois bienvenidos. Un saludo a todos, buen fin de semana, chao.